Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, para los que son nuevos en el grupo de WhatsApp, en Facebook, en Instagram y en YouTube, últimamente he estado muy ausente en las actividades y en todo. Pero bueno, me presento. Mi nombre es Alejandra Daza, soy administradora y creadora del grupo RJC Internacional. Tengo 24 años y soy de México. Como lo pueden ver, el día de hoy yo sé que no está planeado, no viene en el calendario de las actividades, pero tengo un mensaje por parte del Señor para cada uno de ustedes. Como ya lo pudieron leer en el título, la palabra del día de hoy se llama Bendito Desierto. Si te estaba pasando por un momento difícil en tu vida, si sientes que te estás quedando sin fuerzas, si sientes tal cual como lo dice el título, que estás en un desierto, esta prédica, esta palabra, este mensaje es para ti. Así que anhelo con todo mi corazón que tú puedas recibirlo, que puedas guardarlo en tu corazón, que pueda dar un fruto y que esta sea la respuesta a tantas oraciones que has estado teniendo. Que esta sea la respuesta a todas las veces que le has pedido al Señor que te responda, que no guarde silencio y que te diga el porqué de cada una de las cosas. Así que si estás pasando por eso, anhelo con todo mi corazón que este video pueda ser de bendición para tu vida. Así que bueno, quédense conmigo. Bueno, quiero comenzar este video siendo muy honesta con cada una de ustedes y con cada uno. Desde el día de ayer, toda la noche y hasta el día de hoy, ahorita, yo he estado pensando cómo poder comenzar este video. ¿Qué palabras poder decirles a cada uno de ustedes que puedan describir en totalidad lo que es un desierto? No me quería dejar llevar por mis emociones o por mi experiencia, sino quería que tal cual fuera el Señor. El día de ayer por la tarde noche yo estaba orando, me metí a mi habitación y oré y clamé y literal me desgarré las vestiduras como lo dice su palabra, como tenía mucho tiempo que no lo hacía. Tuve un encuentro con el Señor Padre e Hija. Le pregunté muchas cosas que hasta el día de hoy no han tenido respuesta. Y también le pedí ayuda en muchas cosas que se salen de mi control y que si bien es cierto pareciera que todo se está viniendo encima. Al terminar de orar, al terminar de estar con el Señor, Él me dio esta palabra que el día de hoy yo te voy a compartir y el Señor fue directo conmigo al decirme, llévaselos a ellos, díselos. Y también si te soy muy honesta, yo no quería hacerlo. Cuando yo tuve ese sentir por parte de Dios de compartirles lo que el día de ayer yo pude experimentar en mi intimidad, yo le dije, Señor, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero pararme delante de ellos en un video y llevarles un mensaje de esperanza. No me pidas que yo les lleve un mensaje de que todo va a estar bien cuando en mi propia vida las cosas parecen cada vez más empeorar. Y no quería hacerlo. No quería hacerlo. Pero al final de cuentas no se trata de mí, nunca se ha tratado de mí o de lo que yo puedo sentir. Todo siempre se ha tratado del Señor. Como muchos saben, hace ya va para 3 semanas, el día martes se cumplen 3 semanas. Mi papá se fue de mi lado. Mi papá partió con el Señor.
Y no ha sido un proceso fácil. Ni para mí ni para mi familia. Mi papá se fue de mi lado de un día a otro. Sin ni siquiera tener la más mínima oportunidad de poderme despedir de él. Perdón. Y que si yo te pudiera describir en palabras lo que se siente estar en este desierto, lo único que yo te pudiera decir es que esto se ha convertido en un verdadero infierno. Y sé que muchos van a decir cómo la administradora Alejandra está diciendo eso, viendo su testimonio. Pero en esta ocasión así es. No ha sido fácil. Pero si el Señor me dio esta palabra para cada uno de ustedes es por algo. Así que bueno, finalmente el Señor trajo a mi memoria un escrito que yo tenía guardado desde hace algunos años, refiriéndome a lo que para mí en ese tiempo significaba un desierto. Y voy a comenzar leyéndotelo el día de hoy. Así va a comenzar este mensaje. Probablemente te puedas sentir identificado, probablemente estés pasando por lo mismo, probablemente no estás pasando ninguna prueba, ningún desierto, y gloria a Dios por eso. Pero yo anhelo de verdad que este mensaje, que este escrito, que todo lo que el día de hoy yo te voy a decir, te puedan servir de bendición, sea para hoy, sea para mañana, o inclusive si lo llegaste a pasar antes y sigues sin encontrar respuesta, anhelo que la puedas encontrar el día de hoy. Así que bueno, el escrito se llama justo como esta prédica, Bendito Desierto, y comienza así. Dice: hoy han brotado lágrimas desde lo más profundo de mi corazón. Lloro de tristeza. Mi llanto es de lamento. En mi alma llueve a cántaros. Me tienes en este desierto desde años. ¿Alguna tregua? Por el momento creo que no. Lloro en silencio, lloro en secreto. Esbozo sonrisas para los demás, aunque por dentro esté muriendo. He sido burla de muchos. Me han traicionado cuando solo daba amor. Bendito Dios, acuérdate de mí. Bendito mi llanto, que sé que no ignoras. Bendito este desierto en donde estoy. Me aferro a ti, ¿que no lo ves? Bendito desierto donde me echaste. Ven y consuélame. Ven y abrázame. Vamos, ven y hazte oír, porque sé que no ignoras este lamento. Porque mientras leo esto, mi fe aumenta y sabes que has sido conmovido por mis lágrimas y mi dolor. Vamos, muéstrate. Necesito tu paz, aunque no la entienda. Necesito de mi buen pastor. Necesito que me consueles como un niño. Necesito que me busques y me rescates de este desierto. Necesito que tu gozo me envuelva, aunque todo siga igual a mi alrededor. Necesito de ti en mi interior. Benditas mis lágrimas, porque sé que consolarás hoy. Aún creo que existe algo bueno después de este llanto. Bendito tú que me haces sembrar con lágrimas para recoger con regocijo. Bendito eres por permitir esto. La gloria sea para ti que me cuidas y restituirás todo lo que he perdido. Lo hiciste con Job. Lo harás conmigo también. No temeré, aunque ande en valles de sombras, porque tú siempre has tenido cuidado de mí. Pero por favor, ven hoy y abrázame como nunca. Si quieres, no me saques aún de este desierto. Pero ven y abrázame y dime que me amas, porque fuera de ti no tengo a nadie más.
Te espero hoy. Bueno, creo que tú eres quien me has estado esperando. Hoy tengo una cita contigo. No te prometo nada. Solo sé que lloraré más de lo que hablaré. Pero sé que me consolarás y sé que entenderás. Si este desierto nos une más, bienvenido sea. Ven y abrázame una vez más. Bueno, después de lo que yo te acabo de decir y leer, probablemente tú no puedas sentirte identificado con esa definición de desierto. Probablemente tú nunca has pasado por algo así. No lo sé. Pero realmente yo no encontré otras palabras que pudieran expresar como tal en su totalidad lo que para mí es este desierto. En donde no hay respuestas, en donde no ves propósito, en donde no has terminado una cuando ya hay otra, en donde pierdes a las personas que más amas. No encontré otras palabras que pudieran definir mejor lo que significa. El día de hoy yo no vengo a hablarte sobre un mensaje de esperanza. Yo no vengo a decirte, ¿sabes qué? Todo va a estar bien el día de mañana. Yo no vengo a decirte, todo va a estar bien la semana que viene, todo va a estar bien si tú haces esto, si tú oras así, porque realmente ni siquiera yo he podido encontrar esa respuesta. El día de hoy yo te vengo a hablar, a contarte un poco de mi testimonio y hablarte del amor de Dios. Y te digo algo, hasta a mí me sorprende poder decirte esto, porque creo que una persona lo que menos quiere en un proceso es hablar de eso. Pero así es el Señor. Voy a comenzar contándote algo. Mi papá era una persona que conocía del Señor. Y que si de algo puedo estar segura, es que no hubo ni un día en que mi papá no predicara un mensaje de salvación a su familia, a mis tías, a mis primas, a la gente del trabajo, a sus amistades. Mi papá amó al Señor hasta el último día de su vida. Y de eso puedo estar muy segura. Mi papá siempre fue un hombre fuerte, que confiaba en el Señor. No importa lo difícil que estuvieran las cosas. Él siempre nos decía, a mi hermana a mí, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar si nosotros permanecemos de su lado. Él siempre nos inculcó eso. Y déjame decirte que hasta el último día de su vida Él lo hizo. Él no se quejó de nada. Él agradeció. Agradeció por todo lo que vivió, por lo bueno y por lo malo. Él lo hizo. ¿Y yo por qué no he de hacerlo? Una de las cosas que hasta el día de hoy yo sigo sin tenerle respuesta es ¿por qué? ¿Por qué permitir que todo esto pasara? Muchas de las preguntas, o la principal pregunta que me he hecho hasta el día de hoy es ¿por qué, Señor? ¿Por qué si tú podías sanarlo? ¿Por qué si tú podías arrancarlo de las garras de la muerte, Señor? ¿Por qué si tú podías darle otra oportunidad? Y no la he encontrado, no he encontrado respuesta a eso.
Yo te voy a contar algo. El día 12 de septiembre nos marcó a la casa la hermana de mi papá para decirnos, mi tía, para decirnos que mi papá había sido internado en el hospital porque tenía neumonía típica. Para los que me conocen saben que yo padecí de esa enfermedad hace 2 meses más o menos y salí bien. Bueno, nos marca para decirnos eso y todo quedó ahí. Nosotros no pudimos ir al hospital porque el hospital donde mi papá estaba internado es un hospital COVID. La neumonía típica es un padecimiento que se le llaman los doctores a cuando el COVID-19 todavía no está siendo diagnosticado como tal. O sea, todavía no hay una prueba que pueda decir que sí lo tienes. Esa es la neumonía típica, afecta a los pulmones directamente. Eso fue el 12 de septiembre. Nosotras no pudimos ir al hospital porque prácticamente estaba del otro lado de la ciudad. Y nos comentaron que no fuéramos porque de todas formas era imposible o ingresar al hospital para poder verlo. Que mejor nos mantuviéramos pendientes. Eso fue el 12 de septiembre. El día 13 yo hablo con mi tío, su hermano, de mi papá, y me dice que le mandara una carta a mi padre, que se le escribiera y que en el hospital le iban a permitir que las leyera. Yo le hago una carta, a mi hermana le hace una carta y se la mandamos por WhatsApp a mi tío para que los pudiera imprimir. En esa carta yo le pedí a mi papá que por favor le echara muchas ganas, que por favor no se rindiera, que por favor tuviera en cuenta que yo lo estaba esperando, que mi hermana lo estaba esperando, que mi mamá lo estaba esperando, así que por favor le echara todas las ganas del mundo. Eso fue el día 13. El día 14 me llama mi tío para poderme decir que mi papá estaba mejorando, que mi papá ya podía caminar solo, ya podía hablar solo, no dependía de ningún oxígeno, que mi papá estaba muchísimo mejor de cómo él había ingresado. Que le escribiera yo otra carta, que eso lo iba a ayudar mucho. Ese día 14 en la noche, yo le escribo una carta a mi papá para que mi tío se la pudiera entregar al otro día, 15 de septiembre. El día 15 de septiembre nos llama mi abuelita para decirnos que nos fuéramos al hospital, que venían por nosotras, para ver si podíamos hacer algo, para ver si podíamos entrar, para ver si podíamos ver cómo estaba mi papá. Mi mamá notó rara esa llamada porque no es una reacción que ellos hubieran tenido. Entonces lo que hizo fue marcarle a mi tío y preguntar cómo estaba mi papá. Era 15 de septiembre y la mañana, eran las 12 del día aproximadamente. Y cuando mi mamá le pregunta a mi tío que cómo estaba mi papá, siendo que un día antes mi tío me había dicho que mi papá estaba mejor, mi tío le dice que mi papá había fallecido y no nos habían dicho nada. Bueno, nosotras nos tuvimos que enterar de esa forma porque mi tío no quería que nosotras nos preocupáramos y su plan era que nos llevaran así al hospital para podernos dar la noticia de mi padre. Eso sucedió a las 12 del día 15 de septiembre. Me comuniqué con algunos de ustedes para comentarles lo sucedido y durante todo el trayecto yo
Lo único que le venía rogando al Señor era que no fuera cierto. Que no fuera cierto. Que cuando yo llegara al hospital me pudieran decir que se habían equivocado. Que mi papá estaba bien. Y que mi papá había podido leer la última carta que yo le había mandado. Yo iba con esa esperanza durante todo el camino de llegar y que me dijeran: nos equivocamos de paciente, su padre está bien. Y así me fui todo el camino. Cuando llegué al hospital, vi a mi tío y nos comenta de lo que mi papá falleció. Y fue cuando sentí que todo el mundo se me vino encima. Se llega el momento en el que tengo que entrar, alguien tenía que entrar a reconocer su cuerpo. Yo hablé con mi familia y les pedí que por favor me dejaran que la persona que entrara a reconocerlo fuera yo. Pues quería ser testigo y testimonio viviente de un milagro de Dios. Y mi familia no me quería dejar, puesto que me veían que estaba devastada, que estaba destrozada, y me decían que iba a ser un shock muy grande para mí ver a mi padre ahí. Pero me aferré a eso. Y bueno, entré a reconocer a mi papá. Me pusieron todo un traje, el que ahorita están utilizando por precaución del COVID, ese que parece de un astronauta. Así tuve que entrar, con una careta que no me dejaba casi ver nada. Bueno, cuando yo pasé la reja del hospital, yo iba temblando de miedo. Iba caminando por pura gracia, es lo que yo te puedo decir. Pero dentro de mí le rogaba al Señor que si era mi papá, permitiera que esa última imagen que yo viera de él no me diera miedo, no me traumara, sino que realmente me hiciera ver a mi papá como el hombre fuerte que él siempre fue. Para eso ya habían pasado pues prácticamente 48 horas de la muerte de mi padre. Y médicamente hablando, un cuerpo para ese tiempo ya debería de estar con una tonalidad, con una coloración verde azulosa, se podría decir, azulada. Los ojos se hunden, el cuerpo deja obviamente de recibir sangre, el corazón deja de bombear sangre, tiene un aspecto feo, pálido, verde. Y yo estaba preparada para eso. Iba caminando. La funeraria, la camioneta de la funeraria venía atrás de mí. Y cuando llegué me hicieron firmar muchos papeles de que yo era la responsable de reconocerlo. Alcancé a escuchar que venía una camilla y yo sabía que quien venía ahí era mi papá. Te puedo describir que ese momento fue lo que dice la Biblia, fue un lugar de huesos secos, un valle de sombra de muerte. Yo termino de firmar esos papeles y me dicen que tengo que pasar al cuarto de al lado, que es el cuarto de donde estaban los refrigeradores, para poder reconocer al cuerpo. Cuando yo salgo de esa habitación donde estaba firmando todo y paso a la siguiente, ahí estaban los señores de la funeraria vestidos todos de negro. Era un traje como el que yo traía, pero era todo negro. Y en la camilla estaba un cuerpo y estaba en una bolsa negra. Y me dicen que no puedo tocar nada,
que solamente puedo reconocer del rostro a la mitad del pecho. En ese momento paso y para mí el tiempo se paró. Bajan el cierre de esa bolsa. Y era mi papi. Era mi papá el que estaba ahí. Mi padre. Quien un día antes me habían dicho que estaba mejor. Era mi padre que me dijo en todo momento que no dejara de confiar en Dios, que Él tenía cuidado de nosotros. Era mi padre el que cuando estuve internada porque me iban a operar, se metió a verme y me dijo que no tuviera miedo, que Dios tenía el control. Era mi papá. Lo reconozco y de nuevo me llevaron a firmar más papeles. Pero si yo puedo decirte algo, es que cuando bajaron ese cierre, cuando yo pude ver el rostro de mi papá no tenía una coloración fea. Mi papá no estaba verde, mi papá no estaba morado. Mi papá se veía tan tranquilo. Creo que ni siquiera cuando yo veía dormir a mi papá lo veía así. Mi papá se veía sonriendo. A pesar de lo que pudo haber pasado, a pesar de que pudo haber sufrido con esos 3 paros cardíacos, mi papá se veía increíblemente bien. Increíblemente bien. Paso, sigo firmando más papeles y cuando salgo de ahí estaban subiendo a mi papá a la camioneta de la funeraria. Sé que los cuerpos ya no pueden escuchar cuando una persona les habla porque pues el alma ya no está, el espíritu ya no está. Pero en ese momento que yo salí de ese cuarto y vi cómo estaba la camioneta frente a mí subiendo a mi padre, yo me quité la careta que traía del traje, me quité el cubrebocas y yo le dije que no se preocupara, que él podía irse tranquilo y que yo iba a cuidar bien de mi hermana y de mi mamá. Y en ese momento una paz me inundó por completo, por completo. Fue algo sobrenatural. Se me fue el miedo, se me fue el dolor, se me fue la desesperación y el enojo en ese momento. Y sentí paz por haber acompañado a mi padre hasta su último momento. Después de esto que les cuento, iba de nuevo caminando de regreso a salir del hospital. Mi mamá, mi prima Eileen, que me acompañó en todo momento, mi tío, el hermano de mi papá, y su hijo, que es mi primo, estaban esperándome afuera. Mi hermana estaba en el carro. Yo salgo y durante todo ese camino que para mí fue eterno, y igual traía a mi padre en la camioneta con la funeraria atrás. Salgo, ellas me ayudan, me quitan todo el traje, me rociaron de spray porque pues al final de cuentas los análisis del COVID nunca llegaron a tiempo, no pudimos saber si mi papá lo tenía, que pues prácticamente es claro que sí.
y me desinfectan y todo. Mientras ellas hacían eso, yo estaba llena de paz, completamente llena de paz. Era algo inexplicable. La gente cuando entra a reconocer un cuerpo supongo que no están llenos de paz, pero yo lo estaba. Estaba tranquila. Paso a la calle, voy a ver a mi hermana, porque no dije ni una sola palabra hasta que yo llegué con mi hermana y le conté. Porque ya se me quedó viendo así como, ¿por qué estás tan tranquila? ¿No era mi papá? Ella también esperaba lo mismo que yo. Ella también esperaba el mismo milagro que yo. Y mi hermana vi como desesperadamente se me quedó viendo así como, explícame, ¿qué pasó? Yo me meto al carro y le dije que sí era mi papá. Ella se puso a llorar mucho. Pero entonces yo le conté lo que el Señor me permitió vivir, que fue esa paz sobrenatural. Le conté que mi papá estaba bien, que no se veía mal, y todo lo que yo les acabo de decir ahora. Enseguida nos vamos a la funeraria. Fue un camino largo, demasiado largo, hacia la funeraria. Fueron como 2 horas lo que estuvimos manejando. Pero cuando yo subí al carro, cuando mi familia también subió al carro, lo primero que mi prima Eileen me dijo es que yo era una mujer fuerte y que estaba muy orgullosa de mí por lo que acababa yo de hacer. Y si te soy honesta, en ese momento lo que yo menos sentía era que yo fuera una mujer fuerte. Todo era por mi papá. Vamos de camino a la funeraria, fue un largo trayecto. Yo ya no quería, a pesar de que tenía paz, yo quería este momento íntimo con mi papá nada más. No quería nada, nada. No quería que nadie me hablara, no quería que nadie me tocara, no quería nada. Llegamos a la funeraria después de todo ese tiempo de ese recorrido y entra mi papá. Lo reconoce ahora mi tío. Igual vuelve a decir que ese es él. Y ahí estaba toda la familia de mi papá. Mis tías, mi abuelita, que es su mamá, mis primas, que lo cuidaron durante tanto tiempo, porque muchos saben que mi papá no vivía conmigo. Y estaban devastados. Ahí fue cuando yo me pude enterar que mi papá habló con muchas personas. Y ahí en ese momento fue cuando el amor de Dios me invadió por completo. Porque ellos llegaron a decirme que aunque mi papá no haya hablado conmigo o con mi hermana en sus últimos momentos, mi papá siempre les contaba de mí y de mi hermana. Les contaba que estaba muy orgulloso de cada una de nosotras. Les contaba que estaba muy orgulloso de cómo yo avanzaba en el maquillaje y en mis estudios. Y me van a perdonar por la palabra que les voy a decir, pero mi papá siempre dijo que nosotras éramos unas chingonas. Y ellos me lo volvieron a confirmar en ese momento. Después de eso nos fuimos a desayunar con mi tío y él nos contó que mi papá estaba planeando el regalo de mi hermana de cumpleaños. Estaba a 2 días en ese entonces de que mi hermana cumpliera años. Y mi papá, su amor fue tan grande que yo ni siquiera sabía qué tan mal se podía sentir, pero él ya estaba planeando el regalo de mi hermana. Y le iba a regalar un violín, porque él estaba muy orgulloso de cómo mi hermana se había enfocado en la música y en seguir sus sueños y en adorar a Dios con el violín. Ahí una vez más mi hermana y yo, mi familia y yo pudimos comprender una vez más el amor del Señor y que no fue que mi papá no haya querido hablarnos por no querer hablar con sus hijas, sino
porque no quería que nos preocupáramos. Pero él se encargó de todo. Él dejó instrucciones que hoy por hoy me siguen sorprendiendo. Dejó instrucciones claras. ¿Te imaginas el amor de un padre que haya preferido sacrificar el no haber hablado con sus hijas para no verlas sufrir, pero sí dejar instrucciones para que ellas no estuvieran descuidadas? Es impresionante. Después de eso, nos entregan el cuerpo, nos entregan la urna de mi papá, después de un buen rato. Y cuando nos lo dan y se lo entregan a mi mamá, y toda la familia también lo recibe, una vez más pude entender cómo es Dios y cómo pudo transformar a mi padre, porque muchos sabían que mi papá no era cristiano. Pero el hecho de ver a la familia como inclusive ponían adoraciones hasta el día de hoy, por ejemplo, esa de no el lugar más alto, y decían que era por mi papá, porque él siempre les inculcó orar, siempre les inculcó arrodillarse. Para mí fue... no tengo palabras para explicártelo. Y sé que en esta parte del video tú me puedes estar diciendo: ay, Alejandra, ¿por qué me cuentas todo esto? Si esto es algo privado, esto es algo íntimo, yo quiero saber qué es lo que el Señor me va a decir. Pero era necesario que yo te contara todo esto para poderte decir ahora sí el mensaje del Señor. Era necesario que yo te contara esto que es íntimo mío y que sigue calándome, sigue doliéndome hasta lo más profundo. Era necesario. Total, nos entregan a mi papá y nos venimos para la casa. Después de eso, que ya habíamos llegado a la casa, se comienzan a complicar más las cosas en cuestión de días. Y es lo que me lleva a decirte que sí, verdaderamente es un proceso, es un desierto, como el de Job. Perdimos a mi padre. Perdimos por lo que mucho tiempo mi mamá, mi hermana y yo hemos estado luchando, que es por un negocio propio. Tuvimos que dejarlo. Y comenzaron a pasar más cosas en nuestra vida, complicadas. El día de ayer, yo estaba orando con el Señor para pedirle que hiciera una vez más un milagro en un área de mi vida. Estaba llorando y le decía: Señor, tú ya lo hiciste, ¿por qué no lo haces de nuevo? Señor, soy humano y cometo errores, y durante todo este tiempo de este proceso me he equivocado una y otra vez, Señor, porque sigo enojada. Porque la paz que yo sentía en ese momento al ver a mi padre no me ha sido suficiente hasta el día de hoy, y no dejo de preguntarme por qué no lo ha sanado, y sigo molesta y sigo enojada por todo lo que está ocurriendo, porque hemos perdido el negocio, Señor, porque hemos estado perdiendo tantas cosas. Y en este día yo te estoy pidiendo que hagas un milagro, que respondas, que voltees tu rostro y veas el clamor de tu sierva. ¿Por qué no lo haces, Señor? Y estaba yo desesperada en mi habitación, clamando y buscando respuestas y diciéndole al Señor: ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué sigues guardando silencio? ¿Que no es suficiente lo que estoy viviendo? ¿Que no es suficiente, Señor? ¿Que acaso tú tampoco puedes perdonarme? Y tuve un momento así con Dios de confrontación, cara a cara con Él. Y yo no dejaba de implorarle y de rogarle que lo hiciera una vez más. Que el milagro, que la restauración que yo le estaba pidiendo en ese momento lo hiciera una vez más. Que mirara mi corazón, que examinara mi corazón y que fuera consciente que si yo no lo amara, que si yo no amara a Dios, si yo no confiara en Él, después de todo lo que estamos viviendo, yo no correría a buscarlo, yo no correría a
doblar mis rodillas y clamar y mostrarle quién verdaderamente soy. Que por favor viera que aún con mi desesperación, que aún con mi dolor, que aún con el enojo que sigo cargando hoy en día, me aferro a Él así de donde yo pueda. Y me aferro cuando menos fuerzas he tenido. Y yo le rogaba una y otra y otra y otra vez al Señor, hazlo, 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 ten misericordia de mí. Tu palabra dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si bien es cierto, Señor, yo no estoy libre de pecado, no estoy libre de errores, no estoy libre de culpas. Y me he equivocado y he lastimado durante este proceso a muchas personas por mi enojo, por mi coraje, por mi dolor. Pero ten misericordia de mí, Señor. Yo le decía, perdóname, permíteme restituir lo que Satanás me está robando a causa de este dolor, a causa de este proceso. Y no me quites lo que yo amo, porque yo ya no voy a poder, Señor, porque ya estoy perdiendo demasiadas cosas. Y ayer todo eso le estaba diciendo a Dios. Y después le preguntaba por qué. ¿Por qué no lo hacía de nuevo? ¿Por qué no lo hacía otra vez? ¿Por qué no respondía otra vez? Y te voy a decir algo, la lección que el Señor me dio el día de ayer es dura, es fuerte. Pero el Señor me está enseñando con este proceso de mi papá, del negocio, de perder a las personas que amo, probablemente a causa mía, que tengo que aprender a valorar el sacrificio en la cruz. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo aprender a valorar el sacrificio en la cruz? Eso que tiene que ver, Alejandra, con todo lo que tú nos estás contando de tu padre, con todo lo que nos estás contando de este proceso, eso que tiene que ver. ¿Cómo se supone que no hemos de valorar el sacrificio en la cruz? Si somos cristianos y de eso depende nuestro diario vivir, si sabemos que nuestra salvación es gracias a lo que el Señor hizo de entregar a su Hijo unigénito, y que por eso tú y yo y toda nuestra familia y nuestras generaciones somos salvas, ¿cómo no hemos de valorarlo? ¿Cómo no hemos de entenderlo? Si nuestro día a día es recordarlo, si cada que tomamos la Santa Cena y comemos el pan y tomamos el vino, recordamos su cuerpo, recordamos su sangre, recordamos lo que Él hizo por cada uno de nosotros y lo inmerecedores que fuimos, pero Él por amor lo hizo. ¿Cómo no lo podemos valorar si en eso se basa nuestra vida cristiana? Pero hoy yo te puedo decir que realmente, por lo menos en mi experiencia propia, yo no había aprendido a valorarlo, a pesar de que supiera lo que el Señor hizo por mí, a pesar de que en eso se basaran mis oraciones, Señor, por tu sangre, Señor, por tu sacrificio. Hasta el día de ayer que el Señor me dio esa lección, yo oraba, te vuelvo a repetir, y yo le decía al Señor, ¿por qué no lo haces, Padre? ¿Por qué no lo vuelves a hacer si ya lo hiciste una vez? Yo no he sido mala hija. Creo que a pesar de unos y miles de procesos y testimonios que ya tengo para contar, me he aferrado a ti, Señor, y aun cuando no he tenido fuerzas, cuando no he tenido de dónde levantarme, cuando no he tenido ni cómo pararme, me he sostenido hasta con las pezuñas, Señor. Me he agarrado y he confiado cuando no tengo absolutamente nada para poder confiar. Y lo he hecho, Señor, ¿por qué no lo haces de nuevo? ¿Por qué no restauras mis relaciones? ¿Por qué no restauras mi relación? ¿Por qué no me levantas? ¿Por qué no lo levantas? ¿Por qué no lo haces una vez más? ¿Por qué no tocas su corazón? ¿Por qué no cambias esto? ¿Por qué no cambias demás cosas en mi vida? Y un sinfín de cosas. Y yo estaba, Señor, hazlo por amor, hazlo por amor, hazlo por amor. Y fue lo que yo más repetí el día de ayer. Entonces, en medio de esa oración, el Señor me confrontó y me dijo, Alejandra, aún en medio de todo ese dolor que tú traes, en medio de todo ese enojo, en medio de toda esa frustración, en medio de todas esas dudas, coraje,
impotencia, te voy a preguntar algo. ¿Tú hubieras entregado a tu papá si yo te lo hubiera pedido por amor? Si existiera la posibilidad de que tú hubieras podido elegir entre la vida o la muerte de tu padre, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Qué hubieras elegido? ¿Hubieras dejado que tu padre sufriera de esa forma, como probablemente la enfermedad lo causó? ¿Hubieras permitido que se fuera a su fin por amor a alguien más? Un ejemplo, por amor a los chicos del grupo, por amor a cualquier cosa, ¿tú lo hubieras hecho? Y yo tengo una prenda de mi papá, un chaleco de mi papá colgado en mi cuarto. Y cuando el Señor me cuestionó eso, yo lo único que hacía era mirar esa prenda y decirle, no, Señor, yo por nada del mundo te hubiera entregado a mi padre. Yo por nada, ni por ninguna petición, ni por la salvación de nadie te hubiera entregado a mi papá. Nunca, nunca, Señor. Porque este dolor que siento no se compara con nada. Porque esta pérdida y esta ausencia no se comparan con nada. Y fue entonces cuando el Señor me permitió volver a sentir una vez más el día de ayer todo lo que yo te estoy contando ahorita del proceso con mi papá. Volví a sentir desde el día en que me llamaron para decirme que estaba internado hasta el día en que me entregaron su urna. Volví a sentir de nuevo todo el dolor, toda la impotencia, todo el coraje, todo lo que yo te estoy contando ahorita. El Señor me permitió volverlo a sentir el día de ayer. Y fue entonces cuando el Señor me dijo, Alejandra, todo lo que tú viviste o estás pasando ahorita con el proceso de tu padre, yo también lo viví. Cuando te dijeron que él estaba internado y a pesar de tu fe, tú sabías que podía existir una probabilidad de que él no mejorara y partiera conmigo. Eso mismo yo sentí cuando se llegó el momento de que mi hijo fuera entregado en la cruz y que yo sabía que tenía que pagar un precio por cada uno de nosotros. Y el Señor me llevó a recordar lo que también te estoy contando de cuando me dijeron de la muerte de mi papá y yo no quería pensar que era él. Yo quería aferrarme a que no era mi padre el que estaba ahí, que yo tenía que reconocer su cuerpo. Y el Señor me dijo, eso mismo yo sentí cuando mi hijo estaba en la cruz, cuando tanta gente no creía ni siquiera que era hijo de Dios. Cuando inclusive se sintió abandonado por mí en la cruz. Cuando tuvo que descender al infierno a causa de que se llenó del pecado de cada uno de las personas. Eso mismo sentí yo. Y cuando te entregaron la urna de tu padre, eso también lo sentí yo cuando mi hijo descendió de esa cruz. Y cuando el Señor me llevaba a entender cada parte, cada proceso que yo pasé con todo lo que te conté de mi papá, realmente pude entenderlo. Y el Señor me dijo, Alejandra, ¿cómo te sentiste cuando gente que no conocía la relación que tenías con tu papá vino a juzgarte? ¿Cómo te sentiste cuando tanta gente vino a decir cosas que no eran ciertas de tu papá? Porque hoy te lo comparto a ti que estás viendo este video. El proceso no solamente se queda en lo que yo te estoy contando. Hubo tanta gente, y te lo voy a decir así tal cual, que vinieron a decirme en mi cara que se alegraban de que mi papá ya no estuviera.
a horas de que mi papá había fallecido, que recibía una llamada y no precisamente para que me dieran las condolencias, sino para decirme qué bueno, él no era una buena persona. Y yo así como, no sabes qué coraje y qué impotencia me daba cada que yo escuchaba algo así. Cada que me decían, pero si ni siquiera vivías con tu papá, ¿cómo no? Era mi padre. Era mi padre. Y el Señor me dijo, ¿cómo te sentiste tú, Alejandra, cuando tanta gente vino a decir porquería y media? Y que inclusive se alegraron de la muerte de tu padre. Y yo le decía al Señor, no tengo ni palabras para podértelo describir, Señor, ese odio que nació dentro de mí para esas personas. Cada que me dijeron, él se lo merecía. Él era así. Y yo te voy a decir algo, a horas de que mi papá había fallecido, vino una persona a darme el pésame y a decirme qué bueno que se fuese hijo de... No te lo voy a decir porque es una grosería, pero te lo imaginas. Y fue así entonces como yo pude comprender al Señor en todo lo que Él quería estarme hablando el día de ayer. Yo sé que la pérdida de mi padre no se compara en absoluto con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y jamás lo compararía. Yo sé que no tiene comparación. Pero si el Señor me llevó a experimentar eso paso por paso para poderme llevar a entender y a poder valorar también el sacrificio en la cruz, justo como Él lo pudo haber sufrido, yo sé que es por algo. Yo le decía al Señor, pero Padre, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo te estoy pidiendo que en medio de un desierto tú me respondas? Señor, ¿esto qué tiene que ver cuando yo pido tu presencia, cuando yo desespero por un milagro, cuando si ya habías restaurado algo antes y te pido que lo restaures de nuevo y no te veo, Señor, ¿eso qué tiene que ver? Y es una de las lecciones que el Señor, o más bien la principal lección que el Señor me dio a entender el día de ayer, es a valorar eso. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a levantar una oración, a doblar rodilla una sola vez, a decirle, Señor, hazlo, y creer que todo va a suceder de un momento a otro, de un segundo a otro. Y si bien es cierto, para Dios eso no es imposible. Porque si el Señor hiciera así, millones de cosas cambiarían. La Biblia lo dice, inclusive cuando habla de la fe. No te pide gran cosa, simplemente te pide una fe del tamaño de un granito de mostaza, que es diminutivo. Para poderle decir, dice la Biblia, que si tuvieras fe como un grano de mostaza y tú le dijeras a esa montaña, vete y échate para allá, la montaña lo haría. Pero las cosas no son tan fáciles como realmente los cristianos o los hijos de Dios nos hemos acostumbrado a vivirlas. Referente a mi petición que le estaba pidiendo el día de ayer al Señor, Él me dijo, sí, yo lo hice una vez, sí, yo traje el milagro, pero necesito que valores el precio que pagó mi hijo en la cruz, porque va de por medio, porque cada milagro, porque cada respuesta, porque cada restauración, porque cada sanidad, porque cada encuentro sobrenatural que tú tienes como padre, como hijo de Dios, va de por medio la muerte de Jesucristo, va de por medio la sangre de Cristo. Y nosotros creemos y tomamos las cosas tan a la ligera que decimos, bueno, el Señor lo hizo una vez, y cantamos esas adoraciones que dicen, tú lo harás otra vez y no sé qué, pero no hemos aprendido a tomar el peso suficiente para decir, todo lo que el día de hoy estoy viviendo, si el día de hoy soy bendecido, si el día de hoy yo levanto una oración y el Señor responde, es gracias también al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, es gracias a que murió por mí, y es gracias a que cada gota de su sangre tiene un precio enorme, tiene un precio valiosísimo.
Y yo le decía al Señor ayer, sin duda alguna, Padre, a mí no me gustaría que la gente no contara las buenas acciones de mi Padre. Sí me llené de rabia, Señor, cuando vinieron a decirme esas cosas. Yo no puedo imaginar cómo es que te puedes sentir tú cada que alguien no valora y no toma por precioso, por preciado el sacrificio de tu Hijo amado. Porque tú también lo viste en esa cruz. Porque tú pasaste ese proceso de verlo, cómo lo latigueaban. Porque tú pasaste, Señor, ese proceso de ver cómo le clavaban esa corona de espinas. Porque tú pasaste, Señor, ese proceso de ver cómo la gente hablaba mal de Él. De cómo la gente decía que no era hijo tuyo. De cómo se atrevieron a poder decir que valía más la vida de un ratero que la vida de tu propio hijo, Señor. Yo puedo entender eso y yo puedo entender también cómo es que nuestro Señor se puede sentir hoy en día cada que no valoramos y no damos por precioso ni por preciado el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Yo puedo entender cómo se puede sentir nuestro Señor cada que de por medio en un milagro o en una respuesta viene su muerte y su resurrección, viene cada sufrimiento, viene cada gota de sangre derramada, viene todo el dolor, todo el pecado que inclusive lo envolvió por cada uno de nosotros. Y con eso no te estoy diciendo que el Señor no va a responder a tus peticiones en medio de un desierto, no. Con esto yo te estoy diciendo que sí. Si el Señor lo hizo una vez, el Señor lo va a hacer otra vez porque es su voluntad. Pero primero necesita que aprendamos a valorar el sacrificio en la cruz, porque Él también pasó por este desierto. Porque Él también sufrió el dolor de una pérdida. Porque Él también vio cómo su Hijo sufrió en esa cruz. Porque nuestro dolor no le es ajeno. Y si ahorita que yo te estaba contando mi historia, que yo te estaba contando mi proceso con mi papá, tú pudiste ver que en alguna parte me quebranté porque me sigue doliendo, por supuesto, imagínate al Señor. El Señor me decía, cada que no llegas a valorar lo que yo hago por ti, cada que no llegas a valorar cada milagro, cada respuesta, cada restauración, cada que no aprendes a tomar por precioso eso, me estás diciendo que la muerte, que el sacrificio de mi hijo que di por amor a ti, no te es suficiente. Que tú necesitas más cosas y que el sufrimiento que yo tuve y el sufrimiento de mi hijo no fue suficiente para ti. Y creo que en definitiva eso es algo que ninguno de nosotros queremos hacer. Así que yo de verdad que te animo y te exhorto en que en este día, después de ver este video, tú puedas meditar en lo que yo te acabo de decir. Mi dolor no se compara con el del Señor. Porque si bien es cierto, hasta hay un dicho por ahí mundano que dicen que cuando pierdes a un padre o una madre, o cuando pierdes a tus padres te vuelves huérfano. Cuando pierdes a un esposo o una esposa te quedas viudo. Pero cuando pierdes a un hijo ni siquiera tiene nombre. Ni siquiera eso se le puede poner un nombre. Del dolor tan grande que causa, de la pérdida tan grande que es. Ese ni siquiera es el proceso que debería de ser, porque estamos acostumbrados a que los hijos vamos a enterrar a nuestros padres, no que los padres van a ver cómo su hijo se va. Y era eso lo que yo le decía al Señor. Tu amor es inmenso, Señor, porque yo jamás hubiera permitido que mi padre se sacrificara así por alguien. Principalmente que sé que no lo iba a valorar.
Porque tú no creas que el Señor no sabe lo que va a pasar el día de mañana. El Señor sabe lo que estás pasando el día de hoy. Sabe cómo vas a reaccionar mañana cuando no responda a tus oraciones. Sabe que probablemente vas a renegar de Él y vas a decir que no está para ti así como yo lo hice. Y que te vas a enojar y le vas a gritar. Tú no creas que Él no lo sabe, porque Él sabe todo. Y aún así, decidió entregarlo. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a tus generaciones. Valora eso hoy en día. Que yo te puedo decir en carne propia que sé lo que se siente. Y si esto es necesario para que tú puedas seguir y salir en victoria de este desierto, medítalo en esta noche. Y agradécele, porque aunque no hemos valorado como debería de ser su muerte de su Hijo unigénito, Él no nos ha dejado. Y su amor por nosotros ha sido invaluable, inmenso, incomprensible. Entonces, tómate en esta noche un tiempo para poder ponerte a cuentas con el Señor. Y si es que hasta el día de hoy no ha llegado la respuesta a tus oraciones o no has podido salir de ese desierto en el que te encuentras, ponte a pensar que probablemente es porque el Señor quiere que tú aprendas a valorar y a tomar por precioso, por preciado y con todo el respeto que se merece el sacrificio de tu Hijo. Para terminar esta prédica, porque sí creo que se terminó siendo una prédica, vamos a orar. Vamos a orar y que sea el Señor obrando. Esta adoración de New Wine me gusta muchísimo porque realmente habla de lo que yo te estoy tratando de dar a entender en este momento. Del amor incomprensible que el Señor puede tener por cada uno de nosotros. Porque cuando más le hemos fallado, porque cuando más indignos hemos sido de su propia presencia, el Señor aquí ha estado. Y si te soy sincera, el Señor ayer me decía, tú estarías para las personas que cuando más los necesitaste que te apoyaran en esta pérdida, no estuvieron. Tú podrías sacrificar algo que amas por esas personas que vinieron a decirte cosas malas de tu padre. Tú podrías estar para esas personas que cuando tu padre falleció se apartaron. Y yo realmente le dije, no lo sé, Señor. Yo no sé si podría hacer eso. Pero el Señor me dio a entender y me hizo ver que eso hace Él con nosotros. Aun cuando no aprendemos a valorarlo, aun cuando muchas veces hemos reprochado en contra de Él y le hemos dicho, es que eres un Dios injusto, es que no me respondes. Obviamente se duele por eso, pero no nos deja. No nos deja. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos has permitido a cada uno de nosotros poder entender y poder valorar el sacrificio que tú hiciste al entregar a tu Hijo unigénito en esa cruz. Te damos gracias, Señor, porque no podemos imaginar ni alcanzar a percibir el dolor que tú tuviste al ver cómo tu Hijo sufría, al ver cómo tu Hijo, Señor, lo lastimaban, al ver, Señor, cómo le gritaban en la cara que no era hijo tuyo, Señor. No alcanzamos a imaginar ese dolor, pero lo hiciste por nosotros, Señor, y en esta noche, en esta tarde, a la hora que estén viendo este video, queremos tomar un tiempo para agradecerte por todo. Señor, y si este desierto nos lleva más a unirnos contigo, bienvenido sea, Señor. Bienvenido sea. Solo te pedimos que seas tú quien nos dé las fuerzas. Solo te pedimos, Señor, que seas tú quien nos levante. Solo te pedimos que seas tú quien pueda permitir que veamos la gloria postrera después de este sacudimiento.
En el nombre poderoso de Jesús, llévanos a más. Guárdanos, Señor, y guárdanos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, gracias, Señor, porque no nos hemos merecido ni que hayas entregado a tu Hijo por nosotros. No nos merecemos que a día de hoy tú estés aquí. Pero eres un Dios amoroso, eres un Dios misericordioso, y a partir de este día yo te ruego que cada uno de nosotros podamos aprender a valorar el sacrificio, la muerte y la resurrección de tu Hijo unigénito. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate y entrónate y exáltate hasta lo sumo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ya por último, yo quiero decirte que si tú estás pasando por un desierto en donde no ves salida, en donde no ves propósito, en donde no ves respuesta del Señor, si tienes que llorar, hazlo. Si tienes que dolerte, hazlo. Que nadie menosprecie tu dolor, que nadie haga pequeño todo lo que está sucediendo. Es válido. Es válido. Nuestro Señor Jesucristo lloró cuando perdió a Lázaro, sabiendo que iba a resucitar. Y si Él lo hizo, tú también tienes derecho de hacerlo. Llora, clama, desgárrate, pero delante del Señor. Dobla rodilla, llora, y si tienes inclusive que perdonar al Señor, porque nosotros como hijos de Dios en muchas ocasiones, si te soy honesta, en una de las veces que me metí al Señor después de la muerte de mi padre, que me metí con el Señor después de esto, yo tuve que perdonarlo. Yo tuve que perdonarlo por todo lo que estaba pasando en ese momento en mi vida. Y si tú tienes que hacerlo, hazlo. Que tu espíritu sane, que tu alma sane. Te vuelvo a repetir una vez más, no está mal que te sientas mal. No está mal que te sientas desesperado, el Señor lo hizo. Pero sí es importante que aprendas a valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Es importante que aprendas a valorar hoy más que nunca la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él sufrió, lo que Él vivió, y lo que nuestro Padre Celestial sufrió al ver a su Hijo unigénito ahí en esa cruz. Por cada uno de nosotros, no lo hagas menos, no lo menosprecies, porque hoy más que nunca te puedo decir lo que se siente perder a alguien que amas. Esfuérzate y sé valiente. Sé que lo has escuchado muchas veces y yo también. Y sé que no puedes avanzar, como yo también siento que no puedo avanzar. Pero pronto vas a ver el propósito de todo esto, aunque hoy creas que no es así. Aunque hoy creas que nada de esto tiene sentido. Lo vas a ver. No sé cuándo, pero lo vas a ver. Te doy gracias por haber llegado hasta este momento del video. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Si llegas a querer hablar conmigo o con algún administrador, sabes que puedes contactarlos. Que Dios te bendiga. Y siéntete afortunado de haber sido parte de esa muerte preciosa que el día de hoy nos hizo también salvos. Dios te bendiga.